Bueno, hoy vamos a dar un mensaje que tiene un nombre así medio largo. Dice, este mensaje se llama El ángel del Señor viene cuando estás ocupado o preocupado, ¿sí? El ángel del Señor viene cuando estás ocupado o preocupado. ¿Y qué quiero dar a entender con esto de que el ángel del Señor viene? Bueno, hay ejemplos en la Biblia donde nosotros podemos ver cómo siempre que llegó el ángel de Jehová, llegó el ángel del Señor con algún hombre de la Biblia, algún personaje de estos ilustres de la Escritura, siempre estaban haciendo algo, nunca estaban tranquilos o estaban teniendo alguna actividad. Algunas veces estaban ocupados en lo que estaban haciendo, un trabajo, pero en otras ocasiones estaban preocupados. Y esto tiene que ver mucho con el llamado que nosotros hemos recibido. Todos tenemos, y lo sabemos, todos tenemos un llamado. Dice la Escritura en Romanos que los dones y el llamamiento son irrevocables. Esto significa que no se pueden desbaratar. O sea, una cosa para ser revocable, para que sea revocada, tiene que ser las dos partes. Pero aquí, como sabemos que el Señor es nuestro soberano, Él es nuestro dueño, ¿sí? Pues no podemos nosotros decirle, oye, pues sabes que yo no quiero. Tenemos que aceptar. ¿Por qué? Porque todo lo que Él hace y todo lo que Él nos da es para nuestro propio beneficio. El Señor no trae nada, ni permite que nada nos acontezca que vaya en detrimento de nuestra propia vida, que vaya en detrimento de nuestro corazón. Por el contrario, el Señor lo que busca siempre es que nosotros tengamos un corazón lleno de Él, para que podamos caminar en los caminos que Él tiene para nosotros. Entonces, decíamos que el primer llamado que todos recibimos es el llamado de la salvación. Es el primer llamado que todos recibimos, un llamado de salvación. Gracias a Jesucristo, todos y cada uno de los que estamos aquí hemos sido salvados. Por el sacrificio de Cristo en la cruz, nuestros pecados han sido limpiados y hemos sido perdonados de todo lo que habíamos hecho en nuestra vida pasada. El segundo llamado que tenemos es el llamado a la santificación. Una vez que nosotros recibimos a Cristo, tenemos que empezar ese proceso. A veces, aunque nosotros no nos demos cuenta en nuestra propia vida o por nuestra estructura mental no queramos nosotros hacer ese cambio, el Espíritu Santo a través de nosotros empieza a trabajar. Y nosotros nos damos cuenta que es cuando nuestra vida empieza a cambiar. Ya no pensamos de la misma manera, ya no hablamos de la misma manera, ya las cosas las vemos diferentes. Empezamos a notar que lo que no es bueno para nosotros inmediatamente brinca. Y empezamos a tomar decisiones más acordes a lo que el Señor quiere. Y entonces tenemos el llamado a la salvación, el llamado a la santificación, y el tercer llamado es el llamado al servicio. Una vez que estamos preparados, que ya fuimos salvados por la sangre de Cristo, una vez que ya estamos en ese proceso de santificación, entonces entramos a lo que viene es el tercer llamado, que es el llamado a servir, ¿sí? Entonces, dentro de este llamado nosotros vamos a ver algunos ejemplos de cómo estos hombres, vamos a dar dos ejemplos aquí, estos hombres que fueron llamados estaban pasando por situaciones diferentes. Y vamos a ver un poquito la historia de cada uno de ellos. Vámonos a 2 de Tesalonicenses, en la Nueva Versión Internacional, 2 de Tesalonicenses, y vamos a leer del capítulo 1, los versículos 11 y 12. Dice la Escritura, por eso oramos constantemente por ustedes. Fíjense, esta escritura, Pablo la escribió a los tesalonicenses, porque en la primera escritura, en la primera carta a los tesalonicenses, Pablo los animaba, los estaba animando a que siguieran practicando su fe. Pero después vinieron unos falsos maestros y empezaron a meter doctrinas extrañas contra lo que Pablo les había enseñado de la Escritura, ¿sí? Y esta segunda carta a los tesalonicenses, Pablo pone de manifiesto, ¿por qué?
porque los falsos maestros les estaban metiendo en la cabeza a los tesalonicenses que Cristo ya había venido y que los había dejado. Entonces ellos dicen, pues ¿cómo? Dicen, sí, Cristo ya vino por su iglesia y ustedes se quedaron aquí por malos. Entonces, en esta carta, Pablo lo que hace es volver a insistir en la fe, vuelve a dar una nueva enseñanza, por así decirlo, a repetirles y recalcarles que el sustento de la fe es Cristo, y obviamente que para que Cristo llegara tenían que suceder ciertos eventos que vienen ahí mismo en esta carta. Entonces, en esta parte, Pablo primero los está animando, los está exhortando. Y dice el versículo 11, por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. Dice, oramos por ustedes, oramos constantemente. ¿Por qué? Porque Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho. O sea, para que recalquen que la obra que nosotros estamos haciendo es una obra que el Señor ha puesto en nuestro corazón y que se está alineando a la voluntad de Él. No es algo que nosotros en nuestras propias fuerzas queramos hacer, sino que Dios, a través de su misericordia, ha puesto un camino que nosotros debemos seguir, y por su misericordia nosotros tenemos que empatar nuestro querer, nuestro deseo con su voluntad. Dice, por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. Oramos así, de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes y ustedes por Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice aquí? Que Jesús se glorifique en nosotros cuando hacemos su voluntad. ¿Por qué? Porque nos estamos sometiendo a las instrucciones del Espíritu Santo. Y honramos a Jesús con nuestra vida cuando reconocemos que Él es totalmente digno de nuestro servicio. Por eso les decía, por un lado, nosotros el primer llamado fue el llamado a la salvación, después el llamado a la santificación en ese proceso, y después ya somos llamados a servir. Muchas veces nuestro deseo es empezar a servir inmediatamente, pero siempre hay un periodo en el cual nosotros tenemos que ser preparados. Y Dios siempre nos está preparando, constantemente nos está preparando. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros siempre reflejemos el amor de Dios hacia las personas, y si no estamos preparados, pues vamos a mostrar muchas veces las cosas de nuestro carácter que pues no se parecen en nada a lo que el Señor quiere. Es digno de nuestro servicio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros actuamos de esta manera, Él va a recibir toda la gloria, va a recibir toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración, y todo lo que nosotros vamos a hacer va a ser por medio de Él. Entonces, aquí como Pablo le está diciendo, oramos constantemente por ustedes para que sean dignos del llamamiento. Todos nosotros hemos sido llamados. Todos ya pasamos el proceso, el llamado de la salvación, ya pasamos el llamado o estamos en el proceso del llamado de la santificación, y también la mayoría de nosotros ya estamos llamados a servir. Entonces, en esta escritura, lo que Pablo les está diciendo es, oramos por ustedes, oramos constantemente para que sean dignos de ese llamado, que el llamado sirva para qué, para glorificar al Señor. Y hay otra escritura en 2 de Timoteo 1:9, allá adelantito, 2 de Timoteo 1:9, que dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Y aquí lo que nos dice que nos salvó, o sea, el llamado a la salvación, dice, y nos llamó a una vida santa, a la santificación.
no por nuestras propias obras, lo que es el servicio. Nosotros vamos a servir al Señor y por eso en todo lo que hacemos, nosotros debemos tener muy claro que lo que hacemos es para el Señor, no es para los hombres. Nosotros no estamos sirviendo a las personas, servimos a las personas, pero con un propósito, que conozcan a Cristo. Y eso solamente se va a dar si nosotros verdaderamente reflejamos el carácter de Cristo. Si nosotros no podemos reflejar ese carácter, pues al que van a conocer va a ser a otra persona. Entonces vemos aquí, dice, Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. La gracia del Señor no empezó cuando nosotros fuimos salvos. Es más, ni siquiera empezó en la cruz. La gracia del Señor empezó desde antes de la fundación del mundo. Y esa gracia derramada en nosotros es lo que nos lleva precisamente a resolver nuestros problemas, a resolver las situaciones, las circunstancias, todo lo que estamos enfrentando todos los días. Dios ya sabía que el día de hoy íbamos a estar aquí y por eso nosotros debemos confiar en su plan eterno. Es un plan perfecto el que tiene para cada uno de nosotros, porque es la única forma que Él ha previsto para nuestra salvación. A través de su gracia, de esa salvación que tenemos, de la santificación que estamos haciendo en nuestra propia vida, es como nosotros ya podemos servir. Y sirviendo a Dios lo que buscamos es que Él se lleve toda la gloria, toda la honra. A veces uno puede decir, oye, pues hice una gran obra, tuve un gran resultado, logré esto. Es para la gloria del Señor, porque todo lo que hacemos debe ser precisamente para que Él sea reconocido a través de ¿quién? De nuestras vidas. Muy bien, vamos a otra escritura que está ahí en Hebreos, capítulo 3, y los versículos 1 y 2 de la Nueva Versión Internacional, allá adelantito. Hebreos 3, 1 y 2 dice, por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados, fíjense, que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial. O sea, tenemos parte en ese llamado, en ese llamamiento celestial, porque nos estamos santificando. Alguno puede pensar, oye, pero sabes que yo en mi vida todavía tengo estas cosas que no he podido desterrar. No importa. Una gran ventaja es reconocer lo que nos sirve en nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque reconociéndolo, aun y cuando volvamos a caer, Dios va a hacer ese milagro en nosotros de quitar, ir despojándonos de todo aquello que no permite que el Señor sea verdaderamente mostrado a través de nuestra vida. No importa, Dios es tan misericordioso, Dios nos ama tanto, que Él hace cosas, iba a decir hasta lo imposible, para que nosotros pongamos nuestros ojos en Él. ¿Sí? Dios se va a valer de cualquier medio para que nosotros, carrilados, ya no perdamos de vista y que nuestro corazón no se desvíe. ¿Sí? Aquí en Hebreos 3:1-2 dice, por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Entonces nosotros hemos sido santificados, estamos siendo santificados, tenemos parte en ese llamamiento celestial y debemos considerar a Jesús, el apóstol, como el fundamento de nuestra fe. Él es el fundamento de nuestra fe, Él es el que nos motiva, Él es el que nos tiene aquí y por Él es por el que estamos aprendiendo todo lo que dice la Escritura, reconocer cuáles son sus rasgos de carácter para ponerlos en nuestra vida, aplicarlos de una manera que podamos darlo a conocer a los demás. Y dice, Él fue el fiel al que lo nombró, como lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Moisés fue un hombre importante, fue uno de los líderes más célebres en la historia bíblica. Dios obró a través de él para liberar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Pero aún así, Jesús es mayor que Moisés. Es mayor que todos.
Porque Él es Dios en la carne. Él existió antes que Moisés. Él formó a Moisés. Lo invistió de poder para que pudiera triunfar sobre el faraón. Ese es Jesús. Él es Jesús, el soberano, a quien servimos, y lo tenemos que hacer con excelencia. Tenemos que mostrar el carácter de Cristo a todas las personas que nos rodean, porque esa es nuestra función. Vamos a ver los dos ejemplos que les comentaba. Vámonos a libro de Hechos, capítulo 7, y vamos a la Reina Valera desde el versículo 20 hasta el 44. No lo vamos a leer todo, ¿sí? Porque si no aquí se nos iría toda la mañana, pero más o menos en esta escritura, en este pasaje, nosotros podemos ver un resumen que hace Esteban de la vida de Moisés. ¿Sí? Aquí es un resumen de la vida de Moisés. Todos conocemos la historia de Moisés. Sabemos que Moisés vivió 120 años y su vida se dividió prácticamente en 3 periodos. 3 periodos de 40 años cada periodo. Primer periodo de 40 años fue desde su nacimiento hasta la huida a Madián. Aquí, ¿qué pasó en la vida de Moisés? Como hijo de Faraón, él aprendió a ser alguien en estos primeros 40 años. Él aprendió a ser alguien. Recibió, dice que toda la sabiduría, todo lo que había en el reino del Faraón, toda la sabiduría él la recibió. Aprendió a ser alguien, una persona importante. Pero después, bueno, tuvo que huir al Madián. Después, los segundos 40 años, desde la huida a Madián hasta el Éxodo, en los lugares del desierto donde él estaba, aprendió cómo llegar a ser un don nadie. Digo, era pastor de ovejas, pero después de todo lo que había vivido en sus primeros 40 años, en esos segundos 40 años aprendió a que realmente no era nadie. ¿Sí? Pero es en esa época, en esa etapa, cuando está, vamos a decir, tocando fondo, que conoce al Señor. Y dice, perdón, ahí en el capítulo 3 de Éxodo, dice que recibió la visita, recibe el llamado. Estaba ocupado atendiendo al rebaño, dice que estaba apacentando a las ovejas, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego por medio de una zarza. Ahí se le apareció, él estaba ocupado. ¿Qué estaba haciendo? Apacentando las ovejas. Pero el poder de Dios fue tan fuerte que atrajo su llamada, su mirada. Atrajo su mirada. ¿A través de qué? De esa zarza que no se quemaba. Se estaba consumiendo, pero no se quemaba. Y ahí empieza precisamente ese llamado de Moisés. Ya viene la historia donde Dios le dice quién es, donde le dice que se quite los zapatos porque está pisando la tierra santa. Y le empieza a decir a Moisés todo lo que había escuchado del pueblo, lo que estaba escuchando del pueblo de Israel. Y le dice a Moisés, oye, necesito y quiero, no le dijo necesito, quiero que vayas y que liberes al pueblo de Israel. Y ya Moisés entran en un diálogo donde Moisés expone sus limitaciones y lo que muchas veces nosotros también hacemos, nuestras justificaciones para no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Dios le estaba dando una revelación, le estaba dando un poder, le muestra, ¿no? Tira la vara para que veas, mete la mano y mira, te enfermas, te sano. Soy yo, dice, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Jehová, Yahweh. Y Moisés todavía dice, pero Señor, yo realmente no puedo, soy medio tartamudo, ¿no? Y Dios le dice, bueno, ahí voy a poner a alguien que te ayude, que te traduzca, ¿no? Le pone a Aarón. Entonces, estos segundos 40 años, cuando Moisés está abajo, ¿sí? Él aprende a ser un don nadie. Y ahí es cuando viene el llamado del Señor, cuando viene su llamado. Ya después sabemos la historia, todo lo que sucede. Llega con los ancianos de Israel, los convence de que verdaderamente Dios le habló,
de que tienen que hacer un plan para que el faraón los deje salir, y les dice, y van a salir además con joyas y vestidos, no van a salir miserables. Y luego vienen sus terceros 40 años. En esos terceros 40 años es donde él, a través del éxodo, encuentra también su propio éxodo. Pero en esos 40 años, Moisés aprende algo muy importante, que Dios lo es todo. Dios lo es todo. Y esto es lo que nosotros también, cuando recibimos un llamado, pues igual. A mí, bueno, en el caso de nosotros, también nuestra vida matrimonial ha estado pues prácticamente dividida por periodos. Cada vez que teníamos un problema muy serio, Lupita y yo, pasaba algo y nos cambiaban de ciudad. Entonces un día estábamos haciendo un recuento de por qué nos habíamos cambiado tantos lugares. Y empezamos a revisar, a repasar nuestra vida y empezamos a ver que cada vez que teníamos un problema así muy, muy fuerte, problema a punto así de rompimiento, venía un cambio de lugar, un cambio de ciudad. Y entonces ahora, bueno, pues vemos que era la protección del Señor, hasta que llegamos y nos llamó. Entonces, en el caso de Moisés vemos cómo su vida está repartida también en 3 periodos y periodos de 40 años. Dice que a los 40 años salió huyendo. A los 40 años después regresó. Estuvo 40 años ahí como pastor, ¿sí?, de las ovejas de su suegro. Y finalmente en los últimos 40 años, primero aprendió a ser alguien importante. Después aprendió a ser un donadie. Se dio cuenta de que nada de eso sirve. Y finalmente aprendió que Dios es todo, todo. Entonces, aquí también vamos a Hebreos 11, 24, 29. Hebreos 11, 24, 29. Y vamos a leer primero 2 versículos. Vamos a leer primero vamos a leer 11, 24 y 25. Vamos a leer primero el 24 y el 25. Dice, por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Primero estas 2 partes. Fíjense, con la visita del ángel de Jehová, Moisés tuvo 3, vamos a decir, como hubo 3 periodos, también tuvo 3 decisiones en su vida. El momento en que se da la vuelta completamente al Señor. Ya después del llamado, él se voltea completamente al Señor. El segundo, el momento en el que rompe totalmente con el mundo, cuando decide hacer lo que el Señor quiere que haga. Y finalmente, el ejemplo, tenemos el ejemplo de lo que es el rechazo y la elección. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Por un lado, rechazó. Dice que rechazó ser llamado hija del Faraón, ser llamado hijo de la hija del Faraón. Rechazó. Pero también dice que escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Y esto a qué nos lleva? Que nosotros, ahora que hemos sido llamados, ahora que estamos dentro de ese llamamiento celestial, dentro del plan que Dios ha establecido para nuestra vida, no es necesario nada más rechazar. No es necesario nada más rechazar. Tenemos que rechazar y tomar una elección, hacer una elección. Muchas veces estamos viendo que algo no está bien alrededor nuestro y yo no, porque eso no lo acepto,
porque yo ya estoy retirado de esto. No, no es nada más rechazar, es elegir, tomar una selección de algo. Dice que él prefirió el castigo con el pueblo, el castigo con el pueblo. Y nosotros muchas veces creemos que con rechazar algo ya estamos haciendo lo que nos pertenece, pero no. Si algo está mal, tenemos que llevar la luz a donde está mal. A una mala actitud, un chisme, una mentira, un robo, un fraude, infidelidad. Nosotros tenemos que frenar, no es nada más rechazar. Él no nada más rechazó, nos está enseñando, dice que por la fe rechazó ser nombrado hijo de no sé quién, pero también escogió el maltrato. Y nosotros debemos siempre tomar la decisión, no es nada más el rechazar, es hacer algo al respecto. ¿Por qué? Porque tenemos que mostrar el amor de Dios. Entonces, debemos cambiar siempre lo que se presenta como algo negativo por un resultado positivo. Y la tercera parte, les decía, el momento en que se dio la vuelta completamente al Señor. Segundo, cuando decidió romper con el mundo. Y tercero, que es algo que yo creo es algo de lo más hermoso que le pudo suceder a Moisés. Vamos a leer. El 26 dice: consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. No estaba viendo las cosas nada más ahí. Dice, por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. ¿Cuál es ese tercer momento en la vida de Moisés? Es el momento que hubo entre él y Dios, donde estuvo la sangre rociada del Cordero, la sangre del perdón, la sangre de la expiación. Y eso también es lo que Dios ha hecho con nosotros. La relación que nosotros adquirimos y pudimos iniciar cuando fuimos salvos por recibir a Cristo en nuestro corazón, es una relación precisamente como si nos hubieran rociado la sangre del Cordero, porque la sangre rociada nos iba a quitar todos nuestros pecados. Si nosotros recordamos cuál fue la última advertencia que Moisés le advirtió a Faraón, dijo, se va a morir todo lo que es unigénito, todos los unigénitos van a morir, de personas, de animales, de todo. Y entonces envían la muerte. ¿Y qué le dijo el Señor a Moisés? En toda casa de los israelitas debe estar la sangre, en los dinteles de la puerta, en los marcos, para que siga de lejos. La sangre del Cordero salvó al pueblo de Israel, y esa sangre del Cordero es la misma que a nosotros nos ha perdonado todos nuestros pecados, nos ha librado de la muerte, porque la vida que llevábamos era una vida que iba, de todos modos nos vamos a morir, ¿verdad? Pero nos llevaba de una manera acelerada a la muerte. Entonces, aquí vemos cómo ese tercer momento es en el que Moisés y Dios participan en esa sangre del Cordero. ¿Sí? Vamos a ver el otro ejemplo. Aquí vemos cómo Moisés estaba ocupado precisamente atendiendo al rebaño cuando viene el llamamiento del Señor. El ángel del Señor se hace presente y a través de todo lo que platicamos es como Moisés toma ese llamado. El otro ejemplo es de otro personaje también ilustre de la Biblia. Es Gedeón. Todo el mundo ha oído hablar de Gedeón también, es un viejo conocido de nosotros. Y vamos a leer de Jueces, vámonos al libro de Jueces. El libro de Jueces está en el Antiguo Testamento. Vamos a leer desde el del capítulo 6. Vamos desde el versículo 11 hasta el 16. Dice que vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que
Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Bueno, aquí hay que entender, aquí este pasaje llega, ¿por qué? Porque los madianitas y los amalecitas tenían asustado al pueblo de Israel, los estaban atacando constantemente y lo que hacían era llegar a donde tenían sus cultivos y prenderles fuego para que se quemaran y no tuvieran que comer y los tuvieran sometidos. Entonces, Gedeón, ¿qué está haciendo en este pasaje? Él está trillando el trigo y dice que era para esconderlo. Y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Aquí, ¿cuál es la condición en la que estaba Gedeón? Gedeón estaba preocupado, estaba trabajando, pero estaba preocupado. ¿Por qué? Porque si no escondía correctamente el trigo, se lo iban a quemar. Entonces, él tenía que esconder, o sea, primero tenía que trillarlo, separarlo, y ya una vez separado tenía que esconderlo en un lugar donde no tuviera riesgo de que fuera quemado. Entonces, él estaba preocupado, haciendo su trabajo, pero estaba preocupado. Y dice en el versículo 12 que el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Aquí vemos también otro llamado y vemos también cómo empiezan las justificaciones. ¿Sí? O sea, él estaba preocupado porque dice: Señor, ¿cómo nos está pasando todo esto? Pero aquí también lo que hay que entender es que el papá de Gedeón, Joás, era un hombre idólatra. ¿Sí? A Gedeón le tocó parte de destruir toda esa idolatría. Aunque después, bueno, igual se vuelve a torcer, pero en esta parte vemos cómo él está preocupado y dice que se le aparece el ángel de Jehová en la encina y le hace el llamado. Pero él dice: no, hombre, pero ¿por qué? Antes de decir cualquier cosa, dice, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo, Dios está contigo, Dios está con cada uno de nosotros, porque somos esforzados y somos valientes. A veces en algunos momentos nada más, pero somos esforzados y somos valientes. Y Gedeón, ¿qué le dice? En lugar de decir: a ver, Señor, ¿qué se ofrece? ¿No? ¿Qué le dice? Lo primero, dice: si estás con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado? O sea, lo primero que hace es la reclamación. Pero Señor, pues ¿cómo me vienes a hablar y por qué me está sucediendo todo esto? Vemos cómo siempre hay algo que nos impide directamente responderle al Señor, como respondió Samuel, por ejemplo: heme aquí. Decirle: Señor, heme aquí. Nosotros recibimos un llamado, a lo mejor después de mucha insistencia, como fue mi caso, mucha insistencia. Oye, el Señor quiere, ¿no? Oye, el Señor, ahorita no, déjame terminar esto y después. Oye, el Señor esto. Así es como recibimos el llamado. Y sabemos que cuando Dios nos llama, o sea, el plan perfecto que tiene para nuestra vida es un plan que se va a cumplir y no lo entendemos. Dice que
todo lo que el Señor inicia, lo va a terminar. Él no va a dejar nada a la mitad. No es un padre irresponsable, no va a dejar las cosas medio chuecas. No. Él lo que inicia lo va a terminar. Y la obra que ha iniciado en cada uno de nosotros, de ustedes, Dios la va a terminar. Es su plan, es su propósito. Por eso hemos sido llamados. Dice que es un llamamiento celestial. Ya fuimos salvos, estamos en un proceso de santificación de nuestra vida. Aunque para Dios somos perfectos, pero nosotros estamos en ese proceso. Y a veces no podemos encontrar o disfrutar esa vida abundante, porque estamos todavía buscándole. Y con Dios las cosas son muy sencillas. Aquí esos hombres vinieron y le dijeron, oye, estamos viendo que... No, Dios ya sabía cómo estaba. Pero a veces pensamos que Dios está a miles de kilómetros de distancia de nosotros. Sobre todo cuando estamos pasando situaciones complicadas, situaciones difíciles, pensamos, oye, el Señor ya me abandonó, no me escucha. Pero Dios siempre está con nosotros. Dice que recibimos a Cristo, Cristo está aquí en nuestro corazón, el Espíritu Santo está con nosotros. Está con nosotros. No tenemos por qué dudar que el Señor se alejó. Esos momentos difíciles, momentos dolorosos y duros, Dios siempre los va a tornar para bien. No quiere que nos enfoquemos en esa circunstancia, que nos enfoquemos en esa situación o en ese dolor. Gracias, Señor, por lo que estoy viviendo el día de hoy. Gracias porque yo sé que de acuerdo a tu voluntad, algo que aprender esto, algo va a traer bueno para mi vida, independientemente de lo que yo estoy sintiendo. ¿Por qué? Porque yo no estoy dependiendo de la situación, yo estoy dependiendo de ti. Y yo quiero que tú, Señor, que tú seas mi guía. Que esta tribulación que estoy viviendo el día de hoy es una tribulación que dice tu escritura que es pasajera. Pero si yo aprendo a depender de ti, nada va a separar mi corazón de ti. Entonces, Gedeón aquí también le dice, no, pues estamos pasando una situación difícil, como si el Señor no supiera. El Señor nos valora de manera diferente. El Señor nos valora de una manera diferente a nuestra propia opinión. Él nos valora diferente. Y Dios se acercó con Gedeón porque él era un guerrero valiente. Él sabía lo que iba a lograr. Y digo, Gedeón también todavía escucha y le dice, bueno, pero dame chance, dame 2 señales, ¿sí? Y le pide una señal y Dios, con su misericordia, es condescendiente con él. Dice, muy bien, a ver, ¿qué quieres? No, pues el vellón primero así, ok. No, pues ahora quiero el vellón de esta manera, ok. Y todavía le dice, Señor, con 32,000 hombres, es un enjambre de los madianitas. Es un enjambre. Y de esos 32,000, ¿lo bajó a qué? A 10,000. Dice, no es mucho el gasto, 10,000. No hay presupuesto para los 10,000. Y luego de los 10,000, ¿en qué termina? En 300. O sea, Dios tiene un plan. Y esto no significa que Dios siempre está con las cosas grandes. Dios siempre está con nosotros. Siempre está con nosotros. Él quiere que nosotros podamos mostrar su amor, que podamos mostrar su poder para glorificarlo a Él. Y por eso nos usa, quiere usarnos. El punto está en que nosotros queramos ser usados. Si nosotros no queremos ser usados, bueno, va a llegar el momento, porque Dios lo que empieza lo va a terminar. Y va a llegar el momento en que vamos a ser usados. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. Gedeón se veía a él insignificante, débil. O sea, era una circunstancia difícil. Pero si Dios lo estaba llamando, él tenía que, sí, Señor, voy a tomar. Y todo lo que tiene que pasar para nosotros es una enseñanza. Porque Gedeón no abrió luego su corazón. O sea, para aceptar lo que Dios le estaba pidiendo. Él todavía dijo, a ver, no, pues, necesito un pagaré. Necesito una garantía hipotecaria, necesito una garantía para ver que tú efectivamente me vas a respaldar. O sea, cuando Dios nos da algo, nosotros debemos tomarlo, seguirlo, cumplir, ser obedientes con su palabra.
Cuando le creemos a Dios y dependemos de Él, Él se va a encargar de capacitarnos para lograr el plan que tiene en nosotros. Este es otro ejemplo. Un hombre preocupado por su situación y su circunstancia. Vino el ángel del Señor. Vamos al libro de Isaías, capítulo 30. Isaías capítulo 30. Y vamos a leer los versículos del 18 al 21. Dice: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto seré exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados, dichosos todos los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti, al oír la voz de tu clamor te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. El Señor quiere lo mejor para nosotros, y a veces por eso también atrasa su respuesta hasta que llegue el momento perfecto. A veces nos pasamos, nos desgastamos porque estamos esperando algo y decimos: ¿cómo se está tardando el Señor con respecto a alguna situación importante? Y a veces hemos estado esperando largo tiempo el cumplimiento de alguna promesa. Pero hay que acordarnos que Dios está siempre a favor de los que esperan en Él. Nuestro tiempo a veces es, no a veces, nuestro tiempo es diferente del tiempo del Señor. Pero aquí dice: tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. El Señor no se ha olvidado de nosotros. Nada más que a veces nosotros estamos esperando un sí, y el Señor a lo mejor nos dice no. Pero nosotros estamos esperando el sí. El Señor me tiene que decir que sí, y la respuesta es no. Por eso hay que estar atentos también a ese llamado, a la voz del Señor, ser sensibles a su voz para poder entender cuál es su voluntad. Porque Dios anhela mostrar su misericordia, su piedad con nosotros, para que podamos ser siempre unos dignos representantes de Él. Vámonos a Primera de Juan, capítulo 5. Versículos 14, Primera de Juan 5, 4 y 5. 5, 4 y 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra. Es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí nosotros tenemos como el secreto de la victoria es el mismo en toda la Biblia, la presencia de Dios. Cuando estamos con Él, la victoria se da de manera natural, pero nosotros tenemos que estar fundidos con Él. Por eso decimos: que mi corazón esté lleno de ti, Señor. Que mi corazón, que toda mi mente, mi pensamiento esté enfocado en ti. Que tú seas la prioridad en mi vida, porque de esa manera todo lo que salga de mi boca van a ser palabras que vienen de ti. Todo lo que sale de mi boca es la Escritura. Yo entiendo cuál es la Escritura. Yo puedo recibirla y puedo ponerla por obra en mi propia vida. Y es entonces cuando yo empiezo a caminar y entender que el llamado que yo tengo, ¿sí?, es un llamado celestial. No es cualquier llamado, es un llamado celestial. Y tengo que cumplir con eso, por la importancia que reviste para mi vida. Es un llamado de parte del Señor.
A veces cuando a nosotros nos dicen, oye, te voy a nombrar para que hagas esto y esto. Ah, muy bien. Pero este es un llamado de parte del Señor. El Señor es el que nos ha llamado. El Señor quiere que entendamos y quiere, con el ejemplo que nos da, que aunque estemos ocupados o preocupados, no siempre esté dispuesto. Ahí en Jueces 6:16, ¿qué le dice a Gedeón? Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Por muy grande que se vea una circunstancia, por muy especial o difícil, el Señor todo lo reduce a la unidad. Le gustan las matemáticas. Todo lo reduce a su mínima expresión, a la unidad. El Señor quiere que nosotros seamos unos dignos representantes de Él. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, ahí mismo. En el 20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dios nos ayuda a atesorar su palabra en nuestros corazones, no para acumular un montón de conocimientos religiosos para impresionar a los demás, sino ¿para qué? Para crecer espiritualmente, para adorarlo, para obedecerlo, para tener una relación personal con Él y disfrutar del Señor, Dios del universo, el que nos creó, el que nos ha dado la vida, el que tiene el control de nuestra vida y que tiene un propósito maravilloso para la vida de cada uno de nosotros. Sí. Por eso dice aquí, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hay que atesorar su palabra para ponerla por obra, no nada más como un conocimiento para presumir a los demás que ya sabemos la Escritura. Hay que ponerla por obra para crecer espiritualmente, para adorarlo, para obedecerlo, para tener esa relación personal con Él y disfrutar con Él esa relación. Dios nos equipa a cada uno de nosotros para ser siervos responsables por medio de la confianza en el llamamiento que tenemos en el poder de Dios. El llamado celestial no es un llamado común y corriente, porque en ese llamado celestial Dios nos está empoderando, nos está dando autoridad, nos está dando poder para hacer la obra que Él quiere que hagamos. También nos equipa para obedecer sin importar el precio. No importa, no importa. Nosotros tenemos que ser obedientes sin importar las consecuencias. Y también como un compromiso de obediencia ¿a quién? A Jesucristo. Y vamos a terminar con esta cita de Jueces 6:24. Ahí Gedeón termina, bueno, no termina, pero una vez que está, que se da cuenta, que está convencido de que es el ángel del Señor el que lo visita. El 23 dice, pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y es lo que el Señor también nos está diciendo el día de hoy. Cuando nosotros entendemos ese llamamiento celestial, somos obedientes a lo que Él tiene para nosotros, cumplimos para que nuestro objetivo sea crecer más en esa relación personal con el Señor, que tenemos confianza en Él, que tenemos esa certeza de que todo va a ir por buen camino. Como le dijo en el 16, dice, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Aquí le dice, el 22, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y dice que Gedeón edificó ahí un altar a Jehová y lo llamó
Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Lo llamó Jehová Shalom. Dios es paz. Y es lo que Dios quiere que nosotros nos llevemos hoy en nuestro corazón. Que nos llevemos paz. Que sepamos que no vamos a morir. Dice que no tengamos miedo, no vas a morir. Dios quiere que nosotros no tengamos miedo. Dios no quiere que nosotros andemos de brinco en brinco, no quiere que atesoremos las Escrituras nada más para demostrar que no las sabemos, sino que aprendemos las Escrituras, la palabra del Señor, para mostrar el amor de Dios a todos los que nos rodean.